Buen día a todos ustedes, hermanos peruanos, pujantes de raza milenaria, peruanos que valen un Perú. Vamos con la información. También es hacer un llamado a los líderes, a los dos contendientes en esta segunda vuelta, para que invoquen la calma a sus partidarios, para que mantengan la serenidad, como lo ha mencionado el señor ex canciller de Paraguay, y creo que es absolutamente fundamental que durante estos días que nos esperan se mantenga la calma y la tranquilidad. El presidente Sagasti haciendo, como le corresponde a un estadista, a un mandatario, a alguien que además en una circunstancia difícil asumió el reto de ser presidente de la República, porque podría haber evadido esa responsabilidad, y lo hizo, y de verdad que lo criticamos mucho en algunos episodios de este corto gobierno de transición, pero que ha demostrado con el transcurrir de los días que es un demócrata, que es honesto, que es honorable, que no se deja pisotear y que finalmente ha hecho lo que estábamos todos esperando, agilizar al Estado para que podamos estar en un proceso de vacunación que yo creo a estas alturas ya es irreversible, y eso es una muy buena y grata noticia. Y en medio de este proceso electoral ha pedido calma, ha pedido tranquilidad, y eso es lo que creo hay que reconocer. Y estos, digamos, hueleguizos o comechados en el Congreso de la República ahora quieren, ojo, los golpistas quieren sacar a Sagasti. ¿Cuántos días faltan para que termine su mandato? Falta un poquito más de un mes y quieren censurar al presidente Sagasti. Voy a entrar en un ratito cuál es la pretensión que está detrás, porque evidentemente ellos quieren, aunque sea 10 días, estar en el poder para deshacer todo aquello que hubieran deshecho si llega Keiko Fujimori, pero como no va a llegar al gobierno, evidentemente están consumiéndose todos sus saldos. En el Congreso de la República hay, como ustedes saben, una arremetida contra la Constitución, contra el presidente Sagasti, contra la presidenta del Congreso de la República, porque ellos se han convertido ya en dos figuras que han tratado de evitar que la arbitrariedad, la barbaridad y los actos totalmente contrarios al interés nacional puedan materializarse tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo. Y hay una campaña brutal en el Congreso para despejuirse y sacar al señor Sagasti y para sacar a la señora Mirta Vázquez, que viene ya de hace algunas semanas, pero que se ha intensificado en los últimos días, en el entendido de que los socios de la señora Keiko Fujimori que están en el Congreso actual se han dado cuenta ya que han perdido, que su apuesta fue mala. Y el señor, tan perseguidor de periodistas, el señor Acuña, que sale ayer a querer hacerse el chistoso y decir vamos a colaborar con el que venga, son los operadores de la señora Keiko Fujimori en el Congreso actual, porque parte del acuerdo era que evidentemente ellos iban a hacer ese trabajo sucio ahora, para que en el caso que ganara Keiko Fujimori le pusieran alfombra roja, y en el caso que ganara Pedro Castillo, como es lo que yo creo ya ha sucedido, pues evidentemente le pongan todas las zancadillas posibles y no le dejen gobernar, para que pues ellos se muestren como los salvadores y terminen inclinando la balanza no para el bien, para el mal, sino como han hecho en los últimos tiempos, siempre para el lado contrario a lo que la población hubiese querido. ¿Y quién es el operador? ¿Quién es, digamos, el títere? ¿Quién es el que está armando todo esto? Pues el señor Luis Valdés. Luis Valdés, que si fuera por sus méritos, la verdad no hubiera llegado probablemente ni al Congreso. Pero como es uno de los que le hace mayordomía al señor Acuña, pues evidentemente lo que hace es simplemente cumplir las órdenes que le dan. Ha sido el señor Valdés el que ha procurado, junto con el señor Chejade y algunos otros en el Congreso de la República, que no actúan bajo ninguna circunstancia sin la complacencia, el mandato expreso del señor Acuña. Ojo, el señor Valdés y el señor Chejade, para el señor Acuña, son peones, son gente que hace sus mandados, no tienen posibilidad de en sí mismo pensar algo que pueda ser independiente, porque yo he dicho en repetidas oportunidades, y el libro de Cristóbal Acosta así lo muestra, el señor Acuña en política no adhiere sino compra, y compra voluntades y compra conciencias, y trae figuritas de distintos lados para ponerlas en un buen lugar
en las listas, meterlas al Congreso para que se hagan sus incondicional. Y cuando dejan de ser congresistas o de funcionarios, a todos los contrata en sus universidades o en sus empresas. Es así. El señor Valdés trabaja para el señor Acuña. El señor Chejal trabaja para el señor Acuña. El señor Iberico trabaja para el señor Acuña. La señora Marisol, ¿cómo se apellida? Que fue vicepresidenta, trabaja para el señor Acuña. Es decir, es así como él ve las relaciones con la gente. Entonces eso no es un dato que usted no conoce, ya sabía, simplemente se lo estoy reiterando. El señor Luis Valdés es el hacedor de todos los males en el Congreso hoy día, porque ha pretendido cambiar la Constitución, pero le ha salido ayer el tiro por la culata, porque han pretendido hacer cambios y no han llegado a los 84 votos, y ahora lo que han hecho tiene que pasar por referéndum. ¿Qué cosa hicieron para poder hacer sus fechorías? Partir una legislatura en 4, retasearla, cortarla, ¿no es cierto? Sacar rebanadas, para que se pueda cumplir con la doble votación en las reformas constitucionales, y la verdad, eso es un acto no solo delirante, contrario al interés mayoritario de la gente, sino además, desde mi punto de vista, inconstitucional. Pero como ellos dicen que en el Congreso pueden hacer lo que les viene en gana, pues lo han hecho y lo han sacado adelante, pero no con los resultados que quisieran. ¿Qué cosa es lo que ha dicho este señor Valdés? Que Sagasti debería ser denunciado por bloquear la reforma. ¿Y qué cosa es lo que había dicho Sagasti? Por favor, no lo hagan de manera apresurada, hay que discutir más estos temas, son muy serios. No hagan cambios en la Constitución que requiere un debate un poco más amplio y plural. Y entonces el señor Valdés, ¿no es cierto?, que es el servidor y mayordomo del señor Acuña en el Congreso de la República, pues ha dicho, ándate, ya saben ustedes, y ha salido a decir lo que ustedes van a escuchar, que Sagasti debería ser denunciado. El señor Sagasti se olvida que, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, es pasible de una acusación constitucional en caso persista con esta impropia interferencia con el normal funcionamiento del Congreso de la República. Y tendría que procederse así, de acuerdo a nuestra Constitución, en caso utilice, como lo amenazó el día de ayer, a los poderes fácticos para bloquear las reformas. El señor Sagasti, en lugar de haberse dedicado a garantizar elecciones limpias y transparentes, se dedica a petardear al primer poder del Estado. Usted, señor Sagasti, es el resultado de la hipocresía institucionalizada, pues por un lado dice usted ser respetuoso de los poderes del Estado, pero por otro lado usted interfiere con procedimientos parlamentarios con el único interés de seguir quebrando instituciones. Hay que ser un majadero para decir una barbaridad de esa naturaleza, ¿no? Si algo ha hecho el señor Sagasti como presidente de la República es respetar a las instituciones, y lo ha hecho, digamos, no solo en la forma y en el fondo, de una manera correcta. Inclusive, ¿no es cierto?, algunos lo han criticado por eso. Y ahora, el gran respetuoso, el golpista de Valdés, nos quiere hacer o dar lecciones de cómo se respetan las instituciones. Ya saben que no me vayan ustedes a ver a dónde. Pero vamos a seguir escuchando al señor Valdés y lo que ha dicho en esta arremetida contra el presidente Sagasti, que lo que quiere es destruir para gobernar. Así es como se lo ha dicho. Su pensamiento, señor Sagasti, es destruir para gobernar. El mismo de las opciones radicales que tanto admira. El señor Sagasti, con las reformas que estamos presentando, y tengo que decírselo así, buscamos la gobernabilidad y no la crisis. Buscamos la cooperación, la colaboración y no el enfrentamiento. No buscamos aplausos de grupos radicales o antidemocráticos, y tampoco buscamos autógrafos de grupos terroristas. Bueno, digamos, a ver, aquí hay solo algunas alternativas, ¿no es cierto? Este señor, digamos, está claramente respondiendo un mandado, pero tiene ustedes alternativas. Es un hombre de mala fe, es un idiota que no sabe de la historia. Tercero, es un miserable que utiliza esta tribuna para hacerse conocido y hacerse como, digamos, el que le para el pecho al presidente y lo acusa de radical. ¿Cuál de las alternativas es por usted la correcta? Hay una cuarta, todas las anteriores. Yo marco la última.
porque salir y insinuar que el presidente Sagasti está jugando para los radicales, que tanto admira, y decir que le pide autógrafo a los terroristas, es realmente ser una persona que, digamos, actúa de mala fe. Y ya me parece que eso que está leyendo se lo escribe algún, digamos, pagadito por él que trabaja en Expreso. Es probable, o en Willax, seguramente, ¿no? Y sale con una barbaridad de esta naturaleza. Y eso es lo que el fujimorismo ha hecho durante todos los años. Y eso es fujimorismo puro. Así que usted no vaya a creer que porque Keiko pierde, el fujimorismo se va. No, va a seguir presente en actitudes y comportamientos como el golpista este que ustedes acaban de escuchar. ¿Qué calificaciones tiene este señor? Ninguna. Si se le pone al lado del señor Sagasti, la verdad, no le alcanza para nada, ¿no es cierto? Pero así son de bravucones porque han perdido la elección y evidentemente quieren, en el poquito tiempo que les queda en el poder y en la política, aprovecharlo para los fines para los cuales los han puesto ahí, y ya sabemos quiénes. El señor Francisco Sagasti me parece bien, porque no debe dejarse amilanar por este tipo de actos, digamos, totalmente irresponsables. Ha dicho que el ladrón cree que todos son de su condición. Lamento muchísimo que haya distorsionado y mentido acerca del tono y el contenido de la reunión que tuvimos ayer. Con todo respeto, conociendo a la mayoría de congresistas, y ustedes, colegas congresistas, ex colegas congresistas, porque ahora ocupo el puesto de presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero como ustedes saben, jamás en mi vida he utilizado términos peyorativos, jamás he tenido una actitud matonesca como se pretende. Esos señores congresistas que están hablando en esos términos hacen un flaco favor al Congreso y a la democracia y a sus partidos. Creo que ese tipo de comportamiento que distorsiona totalmente, no se trata de intervención o poderes fácticos, la política implica conversar. Y yo tengo la obligación como jefe de Estado de conversar con todos. Lo he hecho con los presidentes de los partidos y todos los voceros a lo largo de los meses que llevo ejerciendo la presidencia de la República. Aquí no hay ninguna, en la más mínima forma, interés de intimidar o cambiar o etcétera. No hay nada que permita, ni siquiera habrá el más mínimo resquicio para una posición constitucional. Lo que esto demuestra es, y aquí de repente cree el ladrón que todos son de su condición, lo que demuestra es que hay maneras decentes de hacer política y maneras realmente bajas, que son más propias de los bajos fondos que de la majestad del Congreso. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con el presidente Sagasti, ¿no? O sea, ¿quién es el señor Valdés para imputarle a alguien, digamos, indecencia? Cuando él solo sabe, ¿no es cierto?, de relaciones no que se hacen en base a la conversación y a la palabra empeñada para cumplir con los compromisos. Y ya saben el Congreso cómo terminó siendo parte de los que vacaron a un presidente solo porque a ellos se le pasó por la cabeza de que había que sacarlo. No, un señor que solo obedece y sabe de mandados, que no tiene capacidad en lo personal de poder generar algún nivel de planteamiento que pueda ser algo inteligente. Pero esos son, porque son atrevidos, porque la ignorancia, saben ustedes, es muy atrevida y en un país como el nuestro, digamos, es muy vociferante. Vea usted en los medios de comunicación a quienes hoy los ponen como sus principales figuras. Y el señor Luis Valdés está en esa línea. Y está bien que el presidente le diga que esa bajeza es la que hay que tratar de rechazar y combatir en la política. Entonces ya el señor Acuña es bajo en todo sentido. Evidentemente lo ha demostrado, no solo por su estatura, digo moral, ¿no? El copio, el plagio y otras cosas, sino por llevar a personas de esta naturaleza que tanto daño le hacen al país. La verdad, termina siendo, desde mi modesto punto de vista, gente impresentable, ¿no? Y hablando de eso, en el Congreso de la República han habido otras voces en esa misma dirección. Por ejemplo, el señor Carlos Almerí, que también es parte de este grupo de golpistas, ayer dijo en el Congreso que los jóvenes que salieron en noviembre el año pasado fueron manipulados por los medios de comunicación. Ahora, resulta que los medios de comunicación estaban en contra del golpe que dieron ellos.
La verdad que no, ¿no? Al final algunos de ellos lo alabaron, lo auspiciaron y por supuesto lo validaron. Vamos a escuchar qué dice el señor Almería. De verdad que es deleznable esa actitud y la rechazamos, y todos los congresistas tenemos que rechazar esa actitud, porque el que no la rechaza es cómplice de eso, y más aún los que están defendiendo hoy día esa posición del señor Francisco Sagasti, quien está haciendo la misma política que Martín Vizcarra, y eso no lo debemos permitir. La soberanía del Parlamento siempre por historia ha estado sobre la soberanía del Poder Ejecutivo, porque los tres poderes del Estado nacieron cada uno con su soberanía, pero cada uno en sus aspectos materiales y formales. Y esta soberanía del Parlamento es la Asamblea Legislativa, la Asamblea Representativa, en el cual los peruanos nos han delegado, pero nos han delegado para legislar. Y tenemos que legislar, porque si no legislamos, estamos acá solamente siendo unos muñecos y títeres más de los medios de comunicación que ya nos insultaron, nos denostaron en ese noviembre pasado, cuando sacaron a las calles a los pobres jóvenes ciudadanos que no entienden bien qué es su mano izquierda y derecha y que solo leen los periódicos y las redes sociales y no pueden comprender más allá por su experiencia y no por su falta de honestidad. Y eso no lo debemos permitir. Bueno, los jóvenes que salieron a marchar no saben cuál es su izquierda, cuál es derecha, fueron manipulados, o decir, pobres idiotas que salieron, todos engañados. Cientos de miles de personas. Pero bueno, el señor dice que no se deja manipular por los medios, por los periódicos ni por las marchas. Solamente había que anotar en el partido de quién anda el señor por estos días, no el señor Luna Gálvez, que no es, digamos, un lecho de virtudes, sino, según el Ministerio Público, alguien que puede haber liderado una organización criminal. Eso puede explicar este tipo de actitudes. Y antes estuvo, dicho ese paso, con el señor Toledo, si algunos recuerdan. Y otro, digamos, figurón de ese álbum, desde mi punto de vista, de el envilecimiento y el empobrecimiento en la política en nuestro país, es el señor Carlos Messía, que, digamos, solo pudo ser miembro del Tribunal Constitucional, inclusive su presidente, porque era el portapleos del señor Castillo en épocas anteriores y terminó llegando a ese cargo tan importante que, por supuesto, desde mi punto de vista, deshonró de una manera olímpica. El señor ayer criticó al Partido Morado, les acusó de todo. ¿Y eso por qué? Para tratar de desmejorar la imagen del presidente Sagasti en la misma línea de Almería y en la misma línea de Valdés. ¿Qué cosa es lo que quieren? Por cierto, sacar a Sagasti. Miren ustedes qué irresponsables son. Tiene un poquito más de un mes el señor Sagasti para poder acabar su gobierno de transición y lo quieren sacar. Miren si eso no es una miseria. Vamos a escuchar al señor Carlos Messía. El Partido Morado, que ha sido sepultado en las últimas elecciones con un líder anodino e insulso y que se pasó todos estos tiempos llamando a todos los demás partidos corruptos, viene ahora a querer hablar de conciliación, de que respetemos las formas. Y cuando el presidente de la Comisión de Constitución ha dicho aquí en el hemiciclo que el jefe de Estado ha amenazado al Congreso de la República, es ahí donde deben empezar las formas. Respetar el principio de la división de los poderes. Eso es lo que estamos pidiendo acá. El respeto a los poderes del Estado y a las instituciones. Qué bonito suena, ¿no es cierto?, al señor Messía, cuando él era presidente del Tribunal Constitucional y terminó haciendo esa institución a sucursal de Alfonso Ugarte. Qué bonito es hablar de instituciones cuando, digamos, te pasas al fujimorismo, que es, como lo ha demostrado en este proceso electoral, la aplanadora de las instituciones en nuestro país. ¿No es cierto? Y el señor Messía, ya lo conocen, quienes lo conocen, saben quién es el señor Messía, ¿no es cierto? Ahí no hay que gastar palabras. Daniel Olivares, del Partido Morado, por supuesto aludido por esta afirmación, respondió en estos términos. Vamos a escuchar. Solo por alusión al partido que represento en este momento, nosotros no nos adueñamos de las formas son parte de nuestras instituciones y democracia y de todos los partidos políticos. Yo encuentro congresistas de todas las bancadas que cuidan las formas, no tratamos de adueñarnos de nada, simplemente somos un partido que busca las libertades de opinión y el respeto en el debate. Sobre las elecciones, efectivamente, hemos tenido pocos congresistas, tenemos solamente 3 que estoy seguro van a dar que hablar, y sí perdimos.
Y perdimos y lo aceptamos, y no pateamos el tablero. Muchas gracias. Pero muy bien, Daniel Olivares al final diciendo que viene a hablarnos este señor Mesías de respeto a las instituciones, a las formas, cuando su jefa de turno está pateando el tablero y no quiere reconocer las elecciones. Así de cínicos son estos personajes. Y claro, llegan a un congreso en un país donde a veces pues no miramos bien a quién estamos poniendo en ese tipo de espacios tan importantes y a veces determinantes como el Parlamento de la República. Pero el señor Carlos Messía no es un viejo conocido, no solo porque trabajó en el Tribunal Constitucional. Y recuerdo yo que conocí a Carlos Messía, miren qué curioso, en los años que habrá sido hacia finales de los 90, no, comenzando el 2000, 2001, por ahí, cuando trabajaba en la Comisión Andina de Jurista y hacía lo que hacía después con Jorge del Castillo y ahora con Keiko Fujimori, con Diego García Sayán y Enrique Bernales cuando eran los directores de esta institución. Así que, digamos, tampoco se haga el que no se acuerda de dónde vino el señor Carlos Messía. Ahí está. Pero, y Carlos Messía, el año pasado, el 2019, decía esto del pueblo. Es decir, por un lado dice respeto a las instituciones, que esto es un perdido, insulta y agrede, etcétera, pero esto es lo que piensa del pueblo. Por eso es que está en el fujimorismo. Por eso es que está en el fujimorismo. Vamos a escuchar. Y que es típico cuando se quiere dar un golpe de Estado, se dice que el pueblo, yo hago caso al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna y el pueblo solo tiene derechos, y de esos derechos al pueblo le nacen de la Constitución. Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común, los políticos saben lo que es el bien común. Y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan. Si ustedes permiten la alteración de la duración del periodo presidencial, no solo van a ir a un proceso electoral, sino que van a darle al Perú el problema de la inestabilidad. Bueno, al pueblo no se le hace caso, dice el señor, se le gobierna, porque el pueblo, ¿qué va a saber del bien común? Los políticos sí. Vamos a poner a los políticos que él admira o ha admirado siempre. El señor Alan García promovía el bien común, claro, en loncheras. O la señora Keiko Fujimori promueve el bien común cuando quiere borrar del faz de la tierra los votos de 200.000 ciudadanos que han simplemente dicho no a la indecencia. Ese es el bien común que promueve el señor Carlos Messía. Por supuesto, por eso es fujimorista, por eso ha sido aprista, por eso es que en esa combinación expresa lo que ha sido uno de los peores males en los últimos tiempos, el fujiaprismo. Pero ahí está, ¿no es cierto? Colorido, como lo han visto, desenfrenado, como siempre se le ha conocido, y la verdad que para tranquilizarlo había que ya dosificar un poquito, ¿no? Algunas cosas. Pero en fin, el señor Carlos Messía es él, siempre ha sido así. Y hay otras voces también, como el señor César González, que no sabía yo que existía, me dicen que es congresista de Somos Perú, que también ha dicho esto sobre el presidente Sagasti. Esta es la realidad de nuestro país y la Constitución, si puede ser modificada por este Congreso o por el que venga, es totalmente legítimo. Y por supuesto, a Sagasti no lo puso el pueblo. Que no se sienta presidente legítimo. Puede ser presidente constitucional, pero no es legítimo. No representa de repente ni a él mismo y de repente ni a su propio perro. Pero lamentablemente está ahí en Palacio de Gobierno. O sea, don nadie. ¿Alguien lo conoce? Pónganme por favor, ustedes ahí en las redes que muy amablemente por estos días transitan y vienen a escuchar este modesto programa. Pónganme a mí si alguien tiene idea quién es este señor. Yo la verdad, cuando en la mañana de Insularte me decía el congresista González ha dicho esto, le dije, perdón, discúlpame, ¿quién es? Y he tratado de googlear, hasta Google lo niega. Ni en Google aparece. Bueno, en fin, ahí está uno de los congresistas de este parlamento nefasto, que lamentablemente es consecuencia de la irresponsabilidad de la gente también, después de haber cerrado el anterior, que pensábamos que era el peor, pero siempre se puede estar peor en esas lides y en esos espacios, ¿no? El Pleno del Congreso finalmente ha rechazado una reforma constitucional, esta que estaban impulsando Valdés y compañía, porque no obtuvieron los 87 votos que se requería. Entonces ahora lo han aprobado con menos de 87 y eso, según la propia Constitución, va a requerir entonces pasar por un referéndum.
Ellos querían sacarlo, digamos, a como dé lugar, pero no, va a tener que pasar por un referéndum. ¿Y qué cosa es esto? Que querían modificar el artículo 133 de la Constitución del Perú sobre el pedido de investidura, es decir, el pedido de confianza. ¿Para qué? Para que desarmen al Ejecutivo. ¿Qué cosa es lo que quieren ellos? A ver, para decirlo de manera muy concreta y muy clara. La Constitución, en el marco del equilibrio de poderes, el check and list, es decir, el Estado de Derecho prevé los balances, ¿no es cierto? Y le da al Ejecutivo y al Congreso algunas como armas muy fuertes para usar en situaciones excepcionales. Al Ejecutivo le da la posibilidad de que si le niegan la confianza en 2 oportunidades a un gabinete, puede cerrar y disolver el Congreso constitucionalmente. Y, por otro lado, le da al Congreso de la República la posibilidad de censurar ministros o vacar al presidente de la República. ¿Qué cosa es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que el Congreso puede vacar por lo que le venga en gana. Es decir, si mañana se le ocurre al Congreso decir, como Francisco Sagasti ha dicho que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, a mí me parece que eso es terrorismo de Estado. Y por lo tanto no podemos tener un terrorista en el Palacio de Gobierno, suman la cantidad de votos que requieren, ¿no? 87 y más, y vacan al presidente de la República. Y ya está. ¿Por qué? Porque la incapacidad moral permanente es un asunto que es tan, digamos, amplio que ellos lo pueden llenar de cualquier forma. Ya ustedes, ¿cómo imaginan van a llenar estos congresistas de incapacidad moral? Ellos que podrían ser un claro ejemplo de aquello. Pero ahí es el burro hablando de orejas y cualquier cosa puede salir. Entonces, el Congreso tiene esa arma de vacar cuando le da la gana al presidente de la República. Pero le tiene esa posibilidad todo su mandato. Es decir, los 5 años puede hacerlo en cualquier momento. En cambio, el Ejecutivo, el presidente de la República, solo tiene para defenderse las 2 cuestiones de confianza y la disolución del Congreso. Y eso es lo que le quieren recortar. ¿Por qué? No quieren, digamos, cambiar el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente y acotarla para que no se produzcan ahí hechos arbitrarios. No, eso no lo quieren tocar porque ellos quieren quedarse con la sartén por el mango para traerse abajo al presidente que quiera. Pero sí quieren recortarle al Ejecutivo la posibilidad de disolver el Congreso cuando le niegan 2 cuestiones de confianza. Entonces quieren desarmar. Términos concretos y prácticos. Si gana Castillo, como creo yo ya ha ganado, lo que quieren es que llegue y que no pueda hacer nada frente a el abusivo comportamiento de un Congreso que ya ha mostrado el cuchillo entre los dientes. Así de concreto y así de sencillo. Entonces, eso no se ha aprobado el día de ayer, felizmente, y va a requerir pasar por un referéndum, que es la otra posibilidad de modificar la Constitución. Vale Perú, noticias del Perú para el mundo. Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones y seas el primero en enterarte del acontecer nacional.